Este es un discurso hasídico de Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria. El tema del discurso es el concepto de que Dios no cambia, a pesar de que la creación antes no existía, antes de que Dios la cree no existía, y ahora existe, y sin embargo Dios no cambia. Este es un tema recurrente en muchísimos discursos hasídicos, y hay un ejemplo interesante de qué significa Hasidut, cómo está expresada Hasidut. En una pared tenemos muchos ladrillos y cada ladrillo es muy parecido al ladrillo que está al lado. Pero a partir de que uno pone muchos ladrillos muy parecidos, todos entre ellos, en una pared, se genera toda una visión concreta de un concepto pared. De la misma manera, aparentemente varios discursos hasídicos pueden tocar el mismo tema e incluso compartir conceptos, compartir ideas, presentaciones, pero a partir de que uno tiene todos estos ladrillos, que son muy parecidos entre ellos, no son iguales, son parecidos entre ellos, pero cada ladrillo va agregando un prat, un detalle en este concepto que se llama pared. Lo mismo ocurre en este discurso hasídico y por supuesto en otros también que hablan de otros temas, pero en este en particular, que se habla del concepto de que Ania, Valle, Loishonisi, yo soy Dios, no cambié. A pesar de que la creación antes no existía, ahora sí existe. Este es un ladrillo más, por así decir, un detalle más, una vuelta de rosca más, un concepto más, para formarnos una imagen global, como quien dice, tenemos el árbol y tenemos el bosque, que es el mismo concepto que yo dije antes de los ladrillos y las paredes. Cada árbol es muy parecido a los otros, no es igual, pero es muy parecido a los otros, sin embargo, entre todos los árboles forman un bosque. Que si uno tuviese solamente un árbol, a pesar de que tendría la imagen del árbol, con la forma del árbol y las raíces y el tronco y las ramas, etc., pero no tiene un bosque. Entonces, a partir de que uno tiene muchos árboles que entre ellos son parecidos, tenemos un bosque. Este es un árbol más, un ladrillo más, para formar el bosque, la pared de yo soy Dios, no cambié. Este discurso está fundado sobre un midrash, una explicación de nuestros sabios que lo repetimos todos los días a la mañana, cuando nos despertamos, digamos, dentro de las primeras horas del día, por así decir, en el rezo de la mañana, decimos esta frase: decimos, por así decir, frente a Dios, tú eres uno, por así decir, tú eres tú, hasta antes de que sea creado el mundo. Antes de la creación del mundo, Dios es Dios. Y eres el mismo, no cambió nada desde que fue creado el mundo. Esta es la frase, eso es exactamente igual, en otras palabras, antes de la creación del mundo y después de la creación del mundo. Cuando un Yehudí se despierta de su sueño a la mañana, todavía tiene, y esto es una cuestión en el Talmud interesante, no voy a explicar todos los detalles, Neshama be'apoy, su alma en su nariz, por así decir. El alma todavía no ingresó en forma completa y plena dentro de la persona para funcionar como corresponde, como vamos a estudiar en un minutito. De hecho, es un versículo. Apártense, dice el profeta, de una persona que tiene una persona que tiene su alma en la nariz, porque ¿qué es? ¿Qué es? Y nuestros sabios dicen al tikre, no leas qué es, sino que es una bama. Una bama es un lugar elevado en donde se hacían ofrendas, es decir, una cosa de soberbia. Antes de que la persona rece las oraciones de la mañana, la persona se está dedicando a sus propios asuntos. Por así decir, puede recaer sobre la persona una cuestión de soberbia, arrogancia. Entonces, primero uno tiene que rezar, por así decir, subyugarse frente al Melech, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Y recién después, su alma se esparce, por así decir, por todo el cuerpo. Pero volviendo a la cuestión, en el discurso, cuando la persona se despierta a la mañana, todavía tiene Neshama be'apoy, su alma en su nariz, por así decir, todavía no se esparció en todo su cuerpo, por cuanto sus potenciales, las fuerzas de su alma, el intelecto y las emociones todavía no se esparcieron en el cuerpo, está, por así decir, shlufen, todavía está durmiendo. En cuanto la persona se despertó espiritualmente, por ejemplo, entenderlo de forma más sencilla, en cuanto una persona se despertó, no se le puede hacer una pregunta: bueno, contame, ¿cuál es la raíz cuadrada de esta cosa y cómo se resuelve tal ecuación matemática? Esperá, todavía no me desperté, todavía estoy medio dormido, no me vengas con preguntas de profundidad y preguntas complejas porque no estoy preparado para eso. Déjame despertarme, déjame higienizarme, déjame hacer mis cosas, decir mis bendiciones, y recién ahí puedo funcionar, por así decir, como cualquier persona, y ahí hacerme las preguntas profundas.
Esta es la cuestión. En cuanto la persona se despertó, todavía no está 100% consciente, su alma no se esparció por todo el cuerpo, su intelecto y sus emociones todavía no están despiertas, entre comillas. Cuando la persona está durmiendo, las fuerzas del alma de la persona, que son las más refinadas, que es el intelecto y las emociones, están en forma de removidas del cuerpo. Porque en la práctica la persona no se murió. Si bien nuestros sabios dicen en el Talmud que el sueño es una especie de muerte, un sesentavo de la muerte, sea lo que fuera que quiere decir, el cuerpo continúa funcionando. El estómago continúa digiriendo, y la respiración, y el corazón, y el cerebro, todo continúa funcionando. Solamente que las fuerzas más elevadas y especiales del hombre, el ser humano, es decir, el intelecto y las emociones, están en forma de removidas. Solamente una especie de eco, entre comillas, de las fuerzas está dentro del cuerpo mientras la persona está durmiendo. Después de que la persona se despierta de su sueño, esas fuerzas del intelecto en el cerebro, en la cabeza, y las emociones en el corazón se fortalecen cada uno en su lugar, el intelecto en el cerebro y las emociones en el corazón. Cada hora que va pasando, cada momento del día que va pasando, va avanzando en esta realización, esta concientización propia de yo pienso, yo siento. Por lo tanto, en cuanto la persona se despierta, todavía las fuerzas están removidas. ¿Cuál es la avoida? ¿Cuál es el servicio a Dios que la persona puede ofrecer, por así decir, a Dios, estando en este estado intermedio, entre medio despierto y medio dormido? Ya se despertó, todavía no está dormido en la cama, pero todavía no está 100% consciente de él mismo. Entonces, ¿cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo en ese momento del día? Inmediatamente, cuando la persona se despierta de su sueño, dice Moide ani lefanejo. Es una frase que aparece en todos los libros de oraciones, de rezos, de todo el pueblo judío, al comienzo. Reconozco o agradezco frente a ti, Rey vivo y eterno, que me devolviste mi alma en mi interior con misericordia. Grande es tu fe en mí, o grande es tu fe, etc. Tu fidelidad, diferentes formas de traducirlo. Esto no es un asunto de comprensión, la persona no entiende todos los detalles de esta frase, sino que simplemente reconoce. Moide, reconoce, agradece, reconoce. Dios me devolvió el alma, estoy despierto. Pero realmente entiendo quién es Dios, qué quiere de mí. No entiendo. Esta es la avoid, este es el trabajo en cuanto la persona se despierta. Este es el servicio a Dios que uno puede ofrecer, por cuanto todavía no está 100% consciente de sí mismo, de sus potenciales, etc. Después de las bendiciones de la mañana y después de la lectura de Shema, aquí literalmente dice lectura de Shema Ktana, pequeña lectura de Shema. Esto es una cuestión alágica, legal. Hay un horario límite hasta cuando se puede decir la lectura del Shema todas las mañanas. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Hay un horario límite. Entonces, para no transgredir, para no pasarnos de ese horario límite, en muchos de los libros de rezo hay una lectura de Shema pequeña. Es decir, decirla bien temprano a la mañana, de manera tal que ya cumpliste con la mitzvah de decir el Shema a la mañana, en el horario adecuado, digamos, sin transgredirse del horario límite, y después seguís con el resto del rezo, quizás un poco más tarde. Pero esto es lo que significa la lectura del Shema pequeña. Después, entonces, de las bendiciones de la mañana y después de la lectura del Shema pequeña, a pesar de que todavía el alma está en su nariz, solamente porque la persona todavía no rezó, no hizo todos los trabajos que corresponden en el día, todavía la persona no está en el nivel de la comprensión adecuada en el ocus de divinidad, por cuanto todavía no hizo toda su avoida, todo su trabajo. Pero, aún así, por cuanto la persona ya hizo algo más que solo despertarse, ya salió de la cama, ya fue al baño, etcétera, hizo todo lo que tenía que hacer y está diciendo las bendiciones de la mañana, ya leyó el Shema, que es también un asunto de avoida, de servicio a Dios. Entonces, hay una comprensión y un reconocimiento general del concepto de la creación en diferentes líneas generales. ¿Cuáles son las líneas generales? Lo que estamos diciendo, que justamente esta frase sobre la cual está basado este discurso, se dice de la mañana bien temprano. Es parte de los primeros asuntos del rezo. ¿Qué decimos? Ata wach lo nivra ha'olam. Esta es la primera línea general en la cual entendemos ya, subrayo, entendemos. Antes era solamente reconocer. Melech hay Bekayam, Dios es un rey vivo, eterno. No lo entendemos, lo reconocemos. Pero una vez que ya estamos más despiertos, ya empezamos el trabajo del día, entonces decimos, tú eres
el mismo antes de la creación del mundo. Aquí el Rebbe simplemente lo traduce. Antes de la creación del mundo era el mismo. Y tú eres el mismo después de la creación del mundo. Aquí ya hay algo más de comprensión. Y estas son las dos líneas generales. Antes de la creación y después de la creación, Dios es el mismo. ¿No cambió? Antes de que Dios cree el mundo y después de que Dios cree el mundo, todo es igual. Este asunto general de la creación del mundo no genera, Dios libre y guarde, ningún cambio. Como está escrito, yo soy Dios, no he cambiado. La revelación de las luces, las energías divinas, digamos, que generan diferentes cualidades en cada uno de los mundos espirituales, que hay infinitos mundos espirituales, no generan todas estas energías divinas que Dios da, por así decir, para generar todo un mundo, mundos espirituales, mundo material. Todo esto no genera ningún cambio en Dios, porque frente a Dios no hay ningún ocultamiento. Ya vamos a estudiar esto en detalle. Frente a Dios no hay ningún ocultamiento, y Dios por sí mismo, la divinidad por sí misma, ilumina en el mundo más bajo exactamente igual que como ilumina en el mundo más elevado. Como por ejemplo, el concepto más profundo, una idea la más profunda, ilumina frente al maestro. Aquí ya estamos dando un ejemplo de vuelta. El Rebbe dijo, como por ejemplo, un maestro y un alumno. Cuando el maestro le enseña al alumno un concepto, a pesar de que el maestro adapta el concepto de acuerdo a la capacidad del alumno de comprenderlo, sin embargo, cuando el maestro dice ese concepto en el nivel del alumno, el maestro ve en el concepto la verdadera profundidad tal y cual él, como maestro, lo entiende. No en el nivel del alumno, en el nivel del maestro. Pero el alumno que escucha el concepto tal y cual es, de acuerdo a su nivel. ¿Esto significa que está totalmente oculto el maestro? No, el maestro está ahí. El maestro ve en lo que le está diciendo al alumno una profundidad enorme que el alumno todavía no es capaz de captar. Por eso es alumno. Y por eso el maestro adaptó las ideas de acuerdo a la capacidad del alumno de comprenderlas. Pero el maestro ve en esas ideas la verdadera profundidad. No solamente lo que el alumno ve, sino lo que el maestro ve en esas ideas. Volviendo al texto. El asunto más profundo ilumina en el maestro, incluso en el concepto más pequeño que el maestro estudia con el alumno más pequeño. El alumno que no es capaz de entender la profundidad del cerebro del maestro, del intelecto del maestro, el maestro le dice según su capacidad, pero el maestro ve en esas enseñanzas lo que el maestro es capaz de entender en esas enseñanzas. Por cuanto frente al maestro mismo no hay ningún ocultamiento, el ocultamiento es frente al alumno. De la misma manera, en divinidad, todos los tzimtzumim, todas las contracciones y ocultamientos que generan la sensación de una creación concreta, física, material, donde Dios en este mundo material está oculto literalmente, no lo vemos, tenemos que esforzarnos para pensar en él y para verlo con los ojos del intelecto, por así decir. Todos estos ocultamientos son solamente frente a las criaturas. Dios sería el maestro ideal que nos está dando unas ideas que nosotros captamos como un mundo material. Pero esto es lo que nosotros vemos. Para Dios no hay mundo material. Él se ve a sí mismo, por así decirlo. Para Dios, no hay ningún cambio. La verdad de la cuestión es que hay que meditar en este asunto en forma más profunda. Es verdad que las revelaciones divinas diferentes en los diferentes mundos, esto no generan cambios en Dios. No hay cambios en Dios, yo no cambié. Pero el hecho mismo de que Dios crea el mundo y muchos mundos, que antes de esa creación esos mundos no estaban, no existían, esto mismo se llama un shinui, un cambio. Y aparentemente esta creación debería generar un cambio en Dios, Dios libre y guarde. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo podemos explicar que la creación no genera ningún cambio en Dios? Sino que la verdad es, como dijimos antes, tú eres el mismo antes de la creación del mundo, y tú eres el mismo después de la creación del mundo, exactamente igual. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos entenderlo y bajarlo al intelecto? Entre paréntesis, esto no es parte del discurso, pero esto es todo el asunto de Hasidus Chabad. Chabad significa Chochma, Bina y Das. Sabiduría, entendimiento, comprensión, bajar los conceptos que
lo aceptamos, Ani Baile Yonisi, yo soy Dios, no cambié, listo, es verdad esto, 100% verdad, lo dicen los profetas, es la realidad. Ay, no lo entiendo, ok, no lo entiendo, pero esto es la verdad. Chabad, la idea del hasidismo Chabad es, bueno, vamos a entenderlo, vamos a poner la cabeza ahí, vamos a tratar de captar tanto cuanto el intelecto humano puede. ¿Va a haber cosas que no vamos a entender? Claro que sí. ¿Va a haber lugares donde nuestro cerebro, nuestro intelecto no pueda llegar? Claro que sí, somos limitados, somos seres humanos, Dios es infinito. Pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ir tan lejos como podamos, cada uno según su nivel. Cerramos paréntesis. Entonces, ¿cómo podemos entender? Antes no había creación y ahora sí hay creación. Hace 5.781 años no había creación. Y ahora sí hay una creación. Y sin embargo Dios no cambió. ¿Qué es lo que no cambió? ¿Cómo que no? El asunto es, esto está ampliamente explicado en Sha'ar HaYichud Ve'emunah, el portal de la unicidad y la fe en Dios, de la segunda parte del Tanya. La cuestión es así. Podríamos preguntar, ¿por qué decimos Lo Yashanisi, que Dios no cambió? He aquí, la creación de los mundos, que no existían antes, esto mismo es un cambio. Si los mundos que Dios creó, Dios libre y guarde, fuesen un Metzius, una existencia propia, tuviesen su propia existencia independiente de Dios, entonces podríamos decir que los mundos generan, Dios libre y guarde, un cambio en el Creador. Dios creó una cosa separada de Él, si dijésemos esto, Dios libre y guarde, Dios creó una cosa separada de Él, independiente de Él, que no lo necesita a Él, entonces ahora hay un cambio en Dios. Antes Dios estaba solo, y ahora Dios está acompañado. ¿De qué? ¿Qué se lleva? De un mundo, de nosotros, de ángeles, de almas, lo que sea que creó. Pero antes Él estaba solo y ahora no. Entonces diríamos que hay un cambio en Dios. Ya no está más solo. Pero esto es si los mundos fuesen 100% independientes de Dios. Pero así no es la creación. La verdad de la cuestión es el hecho de que nosotros vemos un mundo y vemos todas las criaturas como una existencia, un ego incluso, por sí mismo, esa no es la verdad. No es el emes, no es la verdad. La verdad es que toda criatura está totalmente anulada a Dios, solamente para nosotros. Esto lo vamos a explicar más en profundidad en un ratito. Solamente para que nosotros, que nosotros observamos cada criatura con nuestros propios ojos de carne y hueso, a nosotros nos parece que la existencia es independiente de Dios. Pero la verdad es que es batel, está anulada a Dios, a divinidad, y no es una existencia por sí misma, como vamos a explicar. Y automáticamente no podemos preguntar, no existe la pregunta, ¿cómo es que la creación no genera un cambio en Dios? La creación no existe, es dependiente, 100% dependiente de Dios. No es una cosa por sí misma fuera de Dios, externa, independiente de Dios. No es así. La forma de la creación es que la existencia material es yesh me'ain, es creada algo material, concreto, de la nada espiritual. Como es la frase sabida que la creación de lo material desde lo espiritual, no hay creación ex nihilo, algo de la nada, más grande que esto. La creación física desde algo espiritual, o sea, lo material desde lo espiritual, es en forma de yesh me'ain, algo de la nada. ¿Qué significa la creación algo de la nada? Que está explicado en otros discursos hasídicos también, de esta misma serie, de este mismo libro, desde otras perspectivas. Y como dije en la introducción, es una pared con diferentes ladrillos, es un bosque con diferentes árboles. Esto es un árbol más, esto es un ladrillo más, un detalle más. Entonces, la creación de lo físico desde lo espiritual es en forma de yesh me'ain, algo de la nada. ¿Y qué quiere decir una creación algo de la nada? Que es el Ain Ruchni, la nada espiritual, que crea un Yesh Gashmi, un algo espiritual, pero hay dos prácticas, hay dos detalles fundamentales dentro del concepto de Yesh Me'ain, algo de la nada. ¿Cuáles son estos dos detalles? La forma de la creación es que la nada divina, que es la creadora del algo material, debe estar siempre dentro de esta cosa material para que el mundo material exista. Es decir, la energía divina creadora no es que Dios creó y se fue, sino que Dios está constantemente creando. La nada divina, por así decir, está constantemente involucrada en la creación. Esto es detalle número 1. Detalle número 2, que además del hecho de que la nada tiene que estar constantemente dentro del algo para que exista ese algo, la forma en que esa nada se encuentra dentro del algo es en forma de oculto.
en forma de oculto, como es sabido, la frase, la idea del ocultamiento del creador de su creación. El creador tiene que estar oculto de la creación. Entonces, la creación del algo físico y su sostén es a través de la nada espiritual, punto número 1, en forma constante, y punto número 2, que la nada espiritual se oculta del algo material. Este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. El segundo capítulo se va a explicar esto en más detalle. Explicamos que a la mañana, cuando las fuerzas del intelecto y las emociones todavía están en forma de pequeñez en el ser humano, la voy del servicio a Dios consiste en reconocer. Hoida, moideani. Reconozco a Dios. Que entonces decimos esta frase, moideani, pero no es en forma de comprensión, entender, no. Pero después de las bendiciones de la mañana, cuando las fuerzas del intelecto y las emociones se fortalecen, entonces el trabajo consiste en reconocer y entender el Ocus, divinidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Yo soy Dios, no cambié. En 2 líneas, como dijimos anteriormente, tú eres antes de la creación del mundo, tú eres después de la creación del mundo el mismo. Y preguntamos que la creación de los mundos, que no existían antes de esa creación, tiene que, Dios libre y guarde, generar un cambio en Dios. Y explicamos que la nada divina tiene que estar constantemente investida dentro del algo físico, pero esa nada divina tiene que estar oculta. Segundo capítulo. Este asunto de que la creación del algo material es de la nada, pero solamente en forma de ¿qué? 2 detalles, como dijimos anteriormente. Siempre tiene que estar la nada dentro del algo. Y, detalle número 2, tiene que estar oculta la nada de ese algo. Esto mismo es una prueba racional buena de que el algo, el mundo material por sí mismo, no es una existencia en absoluto. No es una existencia en absoluto. El Rambam Maimónides trae al comienzo de su libro el concepto de que Dios es Yesoides ve'amud ha'chochmos. Dios es el fundamento de todos los fundamentos y las columnas central de todas las sabidurías. No hay filosofía, no hay sabiduría, no hay ética, no hay moral, no hay nada sin Dios. No hay nada sin Dios. Ahora, la cuestión es que Dios no depende de su creación, sino que la creación depende de Él. Esto es lo que explica Maimónides al comienzo de su libro. Y soy de esa Toira, los fundamentos de la Toira, los fundamentos del judaísmo entero. Si el mundo dejase de existir, Dios no dejaría de existir por eso. Él continúa exactamente igual. Esto es lo que estamos explicando aquí desde una perspectiva mística. La creación, el mundo material, no se crea a sí mismo. Es una regla lógica, las cosas no se hacen a sí mismas. Porque entre las criaturas no encontramos absolutamente nada de que sea capaz, de crearse a sí mismo. No existe una cosa así. Y la creación física no se crea a sí misma y no se da vida a sí misma, sino que todo proviene de la nada divina. Y esa nada divina crea y da vida a todas las cosas. Para entender este asunto mejor, está escrito, Bidvar Hashem Shomayim Naasu, con la palabra de Dios se hicieron los cielos. Es decir, que la creación de los cielos es a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Y es Yehirakia, al comienzo del relato de la creación, al comienzo de la Toira. Y es Yehirakia, que sean los firmamentos, el cielo, etc. Que con esta frase Dios creó los firmamentos, el cielo. Y está escrito también en los Tehilim, en los Salmos, por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos. Es decir, que la palabra de Dios, que es esta frase Yehirakia, que sea el firmamento, que con esta palabra Dios creó los cielos, esta frase tiene que estar siempre, siempre, por siempre Dios, tu palabra está en los cielos firmes, es decir, estas palabras están siempre siendo dichas, por así decir, siempre paradas, firmes dentro de los cielos, para crear los cielos y para darle vida a los cielos. Por eso en el relato de la creación es con Dibur, Dios dijo que sea el firmamento. ¿Por qué dijo? ¿Tiene boca? No tiene boca. Nos está enseñando que así como el poder del habla, para que se escuche lo que uno dice, uno tiene que estar constantemente hablando. Y en el momento en que uno interrumpe lo que está diciendo, pues entonces hay silencio. De la misma manera, Dios está constantemente, entre comillas, hablando, creando. Por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos. Dentro de los cielos. Después de que Dios creó los cielos, con la frase Yehirakia, que sean los firmamentos, que sea el cielo, etc. Si esa frase
no estuviese siempre dentro del cielo, por así decir, entonces el cielo no tendría vitalidad, dejaría de existir automáticamente. En el momento en que la frase Yehi Roquía, que sea el firmamento, se retira de los cielos, Dios libre y guarde, entonces la creación de los cielos se transforma a nada, klum, absolutamente nada, y no existiría en absoluto el cielo. Aquel que crea los cielos y le da vida a los cielos con esta frase Yehi Roquía, ¿qué es esa cosa? Es la nada divina que le da vida a todas las cosas, en particular al cielo, Yehi Roquía. Y de la misma manera cada criatura, así como la creación y el sostén de los cielos, de la misma manera es la creación y el sostén de todas las criaturas sin absolutamente ninguna diferencia. Criaturas grandes, criaturas pequeñas, todas, sin excepción. La nada divina, que es la palabra de Dios, que tiene que ver con esa criatura, porque en las 10 frases con las cuales Dios crea el mundo, que sea los cielos, que sea el pasto, que sea esto, etc., cuando uno observa en el relato de la creación hay 10 frases, estas 10 frases incluyen todos los tipos de criaturas y todas las criaturas que se dividen en general en 4 tipos. Los asuntos inanimados, minerales, piedras, etc., los vegetales, los animales y los seres humanos. Esa palabra de Dios, que es la nada divina que crea y da vida a todas las cosas, a todo el mundo material que existe, esas palabras están constantemente investidas en cada una de las criaturas, cada criatura según la palabra que le corresponde o la letra, la combinación de letras de las frases de la creación que le corresponden. Y siempre tiene que estar dentro de esa criatura, por así decir, para crear y para darle vida a esa criatura. En adición a que la nada divina tiene que estar siempre dentro de la creación, no es que la nada divina crea al mundo material, y después ya el mundo material se puede sostener por sí mismo. No, dijimos anteriormente que la nada divina está constantemente dentro de la criatura para darle vida, la crea y la sostiene. En adición a esto, la forma en que se encuentra esa nada divina dentro de la criatura es en forma de helem, ocultamiento. De hecho, entre paréntesis, no es el asunto del discurso, pero es interesante saberlo, la palabra oilom en hebreo, que significa mundo, que es el oilom que nosotros vivimos, el mundo que vivimos, está directamente relacionado con la palabra helem, ocultamiento. El mundo es un ocultamiento de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que está oculto de Dios? Justamente su fuerza creadora, constantemente investida en este oilom, en este mundo, está en forma de helem, de ocultamiento. La nada divina se oculta de la criatura. Y la razón de esto, y la explicación de por qué la nada divina tiene que estar siempre dentro del algo creado, es porque la creación que Dios, bendito sea, creó el mundo y todas sus criaturas, no es de la misma manera en que un experto, un trabajador, por ejemplo, un orfebre, hace un recipiente. No es igual. Como nosotros vemos que el artesano hace un recipiente, por ejemplo, de metal, oro o plata o cualquier otro metal, o de madera o de piedra, cuando el artesano termina de preparar el recipiente que estaba haciendo, el recipiente se sostiene por sí mismo, es independiente del artesano. Incluso cuando el artesano deja el recipiente, retira, por así decir, sus manos del recipiente, el recipiente no pierde su forma. Vino el artesano y moldeó un recipiente determinado, por ejemplo, de cerámica. Una vez que el artesano retira las manos del recipiente de cerámica, la cerámica no vuelve a ser una bola de cerámica amorfa, sino que continúa con su forma. Es independiente del artesano. Y la idea es, el artesano tiene que solamente formar el recipiente, darle forma a esta bola de cerámica, por ejemplo. Pero no tiene que darle vida al recipiente. El recipiente, una vez que está preparado, con la forma que el artesano quería darle, es independiente del artesano. No es así la creación del mundo, que Dios, bendito sea, creó el mundo entero y todas las criaturas. Por cuanto la energía divina, que llamamos Ain, la nada divina, que es la fuerza creadora divina, crea el cuerpo físico de cada criatura, no es que le da forma a algo preexistente, sino que crea el mundo entero, propiamente dicho.
esta fuerza divina tiene que estar dentro de la creación para darle vida. En otras palabras, la naturaleza de la nada es ser nada. La nada no se transforma en algo espontáneamente, porque sí, no existe este concepto. A pesar de que ciertos científicos quieren decirlo, es toda una teoría, me chocan, loco. La nada es nada, y no vimos nunca nada transformarse en algo, partiendo de la nada, simplemente por un movimiento espontáneo de la nada transformándose en algo. En el Talmud se dice, ¿de dónde sale una cosa así? ¿Cuándo lo vimos una cosa así? No tiene lógica tampoco. Si la nada es nada, tampoco tiene fuerza para transformarse en algo, espontáneamente y por sí misma. ¿Por qué? Porque es nada. Entonces, por cuanto la cosa es nada, la inercia, por así decir, de la nada es ser nada. Cuando esa nada es transformada en algo a través de la fuerza divina creadora que transforma ese nada en algo, ese algo tiende a volver a ser nada. Por lo tanto, tiene que estar constantemente la fuerza divina involucrada dentro de ese nada para generar que sea algo y que se sostenga ese algo, que continúe siendo algo y que no vuelva a ser nada como era antes. Esta es la idea de que la creación divina está constantemente, la fuerza creadora divina está constantemente involucrada dentro de la creación para crearle, para darle vida. Aparentemente podríamos comparar estos dos tipos de creación, la creación del artesano y la creación divina. Antes de que Dios cree el mundo no existía. De la misma manera que antes de que el artesano haga su recipiente, el recipiente no existía. ¿Dónde estaba el arte del artesano, digamos, antes de ser aplicado a esta pelota de esta bola amorfa de cerámica? Pero la bola amorfa era horrible, no servía para nada. Vino el artesano, le dio una forma con mucha jojme, con mucha sabiduría, con mucho arte, etc. Y ahora es un hermoso recipiente, una hermosa vasija de cerámica. ¿Dónde estaba esa vasija de cerámica antes? Aparentemente es igual que la creación divina. La creación divina antes de que Dios la cree no estaba, y ahora está. La vasija antes no estaba, y ahora está. ¿Por qué decimos que hay una diferencia tan grande y tan profunda entre estos dos tipos de creación, la de Dios y la del artesano? El Rebbe plantea la pregunta con otras palabras, es el mismo concepto, profundizando, digamos, en la pregunta. ¿Por qué la creación divina es diferente de la creación del artesano que crea un recipiente? En esto de que después, ¿en qué son diferentes? Después de que el artesano creó, formó, digamos, el recipiente no necesita la fuerza creadora, formadora del artesano, y el recipiente se sostiene por sí mismo. Y la creación divina, por el otro lado, incluso después de que la fuerza divina creadora creó esa creación, valga la redundancia, sin embargo, la creación necesita de la fuerza divina para continuar existiendo. ¿Por qué es esa diferencia? Y la respuesta es que la diferencia es la siguiente. El artesano que formó el recipiente no formó la materia de la cual está hecho el recipiente. La cerámica es cerámica antes de que el artesano la toque, por así decir. El artesano con su sabiduría y con su conocimiento formó este material, le dio una forma, que es interesante, que esta bola, digamos, amorfa de cerámica podría tener infinitas formas. El artesano reveló de dentro de esa cerámica una de las formas que esa cerámica podría tomar. Que esta es la jojme, esta es la sabiduría del artesano. Una persona que no es un artesano le das esta misma pelota de cerámica y le da una forma horrible, inútil, se quiebra, se rompe, es fea, etc. Y el artesano que realmente sabe del tema le das el mismo material y genera algo hermoso. Entonces ahí está la creación, digamos, el input, el ingreso, la sabiduría del artesano, que es capaz de revelar de esa pelota amorfa de cerámica algo hermoso. Pero en la práctica, ¿el artesano creó la cerámica? No, la cerámica era preexistente. La cerámica estaba ahí y no depende del artesano. Depende de Dios, por así decir. El artesano reveló algo. Entonces, no hay que pensar, no hay que disminuir la importancia de un artista. El artista combinó, puso, ordenó, formó, etcétera, de manera tal que reveló en algo que era, digamos, desagradable, algo hermoso. Y alguien que no es artesano y no tiene esa sabiduría no lo puede hacer. Pero el artesano no creó los materiales.
Los materiales estaban ahí preexistentes. El artesano los combinó, formó, etc. El artesano solamente cambió la forma de la materia. Antes era un pedazo de metal o madera simple y ahora tiene la forma de un recipiente. La creación divina, por el otro lado, es una creación nueva en forma absoluta. Por lo tanto, la fuerza creadora divina tiene que estar siempre investida dentro de la creación, porque la creación misma no es una existencia por sí misma, es nada. Todo es la fuerza divina creadora y por lo tanto decimos: tú eres el mismo antes de la creación del mundo. Tú eres exactamente el mismo después de la creación del mundo sin cambios. Porque la creación no genera ningún cambio en el creador, bendito sea. Absolutamente nada. Porque no es independiente del creador. Depende en forma constante. Es Dios el que está haciendo la creación en forma constante. Y es por eso que no hay ningún cambio para Dios. Dios ve exactamente lo mismo antes de la creación y después de la creación. Es Él, es todo Él. Y nada cambió. Como el maestro que ve en el concepto que el alumno capta de una manera determinada, pero el maestro ve otra profundidad, ve otra cosa en ese concepto, que el alumno todavía no es capaz de captar. Kitsu, resumen, explicamos que la palabra de Dios, de las 10 frases con las cuales se creó el mundo, que están al comienzo del relato de la creación, a través de estas frases Dios creó el mundo entero y todas las criaturas. Estas frases son el Ain Eloki, la nada divina, por así decir. La fuerza de la creación divina en cada criatura, que después de que la creación fue creada, esta fuerza divina tiene que estar en la creación para darle vida a la creación. Y si la fuerza de la creación se retirase, se anularía toda la creación, como explicamos en Maimónides de Rambam. Y explicamos la diferencia entre el hecho de que un artesano hace un recipiente, que esto no es más que cambiar la forma que ese recipiente tiene, porque el material del recipiente es preexistente, y lo único que el artesano cambia es lo que se ve, por así decir. Ese material mismo antes tenía una forma y ahora tiene otra forma. Y por el otro lado, la creación divina es una creación nueva, en forma absoluta y total. Este es otro ladrillo más, otro de la pared, otro árbol más del bosque, para entender este concepto, que en realidad en la práctica, si vamos a lo profundo, de lo más profundo, es un concepto imposible de entender, porque somos limitados. Pero de vuelta, el Hasidus Chabad nos enseña que vamos a tratar de poner la cabeza incluso en aquellos asuntos que son tan complicados que no los podemos entender. Vamos a ir hasta el fondo, hasta tanto podamos llegar con nuestro cerebro para entender un prat más, un detalle más. La creación no es independiente de Dios. La creación depende constantemente y totalmente de Dios. Y esto es lo que genera que Dios ve, por así decir, en su propia creación. ¿Qué es lo que ve? Que no es independiente de Él, no es algo separado de Él, no es una existencia frente a Él, es Él. Todo lo que hay es Él, y por eso decimos en la Torá también, Veyodato Hayim, tenés que saber hoy, y tenés que hacer el trabajo y el esfuerzo de poner sobre tu corazón. Esto no es algo simple, está diciendo la Torá. Que Dios Todopoderoso, Él es el Señor, Ein Oid, y no hay otro excepto a Él.